En este video vamos a estudiar el teorema de la probabilidad total. Este teorema es muy importante porque nos permite calcular la probabilidad de un evento condicionando. Y existen muchas situaciones en la realidad en que nosotros podemos calcular la probabilidad de algo que no es una probabilidad condicional, pero sí se necesita condicionar, especialmente cuando hay eventos que son sucesivos, que ocurre una tanda de eventos ocurre primero que otra. Entonces, para formalizar esto, vamos a considerar que A1, A2, hasta AN son eventos, en realidad no son solamente eventos, sino que son eventos disjuntos. Esto es lo que se llama una partición de ómega. ¿Qué es una partición de ómega? Bueno, son conjuntos tales que cumplen dos características. La unión de todos los A sub i es igual a ómega. Y segundo, que todos ellos son disjuntos. ¿Ok? Entonces, una partición del espacio, esencialmente, si tú lo quieres ver en un diagrama de Venn, es este es ómega, y tú tienes A1, A2, hasta AN. Y además, entonces, en adición a eso, vamos a considerar sea A otro evento. ¿Ya? Otro evento de ómega. Entonces, este evento A lo vamos a ilustrar así. Es un evento A que posiblemente este es A, se intersecta con todos esos elementos. Entonces, lo que dice el teorema de la probabilidad total, que si nosotros queremos calcular la probabilidad de A, eso es la suma desde i igual 1 hasta n de la probabilidad de A dado A sub i por la probabilidad de A sub i. Eso es en esencia. O sea, voy a repetir la idea original. Tú quieres calcular una probabilidad de un evento que te interesa, pero ese evento puede estar condicionado a la ocurrencia de otros eventos. Entonces, la probabilidad de A en sí no es una probabilidad condicional, pero sí necesita un condicionamiento, porque posiblemente tú no conoces esta información, pero sí conoces la información de cada uno de estos eventos pequeños, ¿ya? De A1 hasta N. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de la demostración, bueno, la clave de la demostración está en fijarnos en esto. Si nosotros queremos hacer solamente un sketch, ¿ya? De la demostración, nos fijamos que si tú tomas, por ejemplo, A sub i inter A, ese conjunto es disjunto con el conjunto A sub j inter A. ¿Qué significa eso? Mira, por ejemplo, toma A1 inter A. ¿Qué es lo que es A1 inter A? Es eso, ese pedacito. Y A3 inter A, bueno, imagínate que este es A3. A3 inter A va a ser esta parte achurada. Si te das cuenta que estos conjuntos son disjuntos, es decir, la intersección de cualquiera de estos conjuntos es vacío para todo i distinto de j. Pero además, si tú sigues intersectando A sub i con A, vas a ir completando. A sub 2 con A, vas a sumar este pedazo. A sub 3 con A, suma ese pedazo. A sub 4, hasta que al final sumas A sub n inter A. A sub n inter A va a ser este pedacito. Va a quedar todo A. Entonces, si tú te das cuenta, la unión, ¿ya? La unión desde igual 1 hasta n de los A sub i inter A, eso es esencialmente A. Entonces, esta propiedad nos permite calcular la probabilidad de A, porque la probabilidad de A va a ser la probabilidad de esto. ¿Ya? Entonces, si tú aplicas probabilidad, esto implica entonces que la probabilidad de A va a ser la probabilidad de la unión de todos estos eventos. Y ahora sí, entonces,
estamos en condiciones. Como todos estos eventos son disjuntos, todos son disjuntos, ¿qué podemos hacer aquí? Aplicar el axioma 3 de Kolmogorov. ¿Qué dice el axioma 3 de Kolmogorov? Que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Entonces esto es la probabilidad de A sub I inter A. La probabilidad de la unión de eventos disjuntos es la suma de las probabilidades. Y acá entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Usar la definición de la intersección. ¿Ya? Esta definición de la intersección, recuerda que le llamamos la regla multiplicativa. ¿Ya? Que nos dice que esto es la probabilidad, por la definición, de A dado A sub I por la probabilidad de A sub I. Y eso es a lo que queríamos llegar. Entonces, esencialmente, una vez que construimos una secuencia de conjuntos que son disjuntos, aplicamos la probabilidad, usamos el axioma 3 de Kolmogorov y después, entonces, escribimos la regla multiplicativa. Ya lo que estamos usando acá, en el último paso, es el hecho de que la probabilidad condicional es la intersección partido por la probabilidad marginal. Muy bien. Entonces, te repito que lo importante de este teorema no es que la probabilidad que queremos calcular es una probabilidad condicional. La probabilidad de A no es condicional. Lo que queremos calcular es la probabilidad de A dado un condicionamiento que tú conozcas. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo verbal, pero vamos a hacer un ejemplo ahora en un segundo. Tú te vas a tomar un test a dos hospitales distintos. Y el test puede salir positivo o negativo en cada uno de esos hospitales. ¿Cuál es la probabilidad que el test salga positivo? ¿Es una probabilidad condicional? No. Calcula la probabilidad de que el test sea positivo. Pero ahora, la pregunta es, ¿que el hecho de que el test sea positivo depende de algo? Claro, depende de cuál de los dos hospitales en cuál de los dos hospitales tome el test. ¿Te das cuenta? Entonces hay un condicionamiento. Primero, ¿qué hago? ¿Me tomo el test? No, primero selecciono un hospital y después para cada hospital me tomo un test. Entonces, ese tipo de preguntas vamos a poder abordar. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. El ejemplo considera tres urnas. Tenemos la urna 1 con 2 bolas blancas y 2 bolas negras, la urna 2 con 2 bolas negras y una blanca, y la urna 3 con una bola blanca y 3 bolas negras. Entonces, lo que nosotros hacemos es extraer una bola extraemos en general una sola bola. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa bola sea blanca? Bueno, entonces la pregunta que tú haces acá es, ¿por qué tengo que usar el teorema de la probabilidad total? Entonces, tú defines primero los eventos, ¿ya? Tú vas a definir B, ¿ya? Extraer entonces una bola blanca. Y vas a definir el evento U sub I, extraer una bola de la urna iésima, ¿ya? De la urna iésima. O sea, de la urna 1 con I, 1, 2 o 3. Entonces, aquí tú te das cuenta que en realidad lo que nos están preguntando en el enunciado es esto. ¿Cuál es la probabilidad que la bola sea blanca? ¿Es una probabilidad condicional? No. Simplemente es la probabilidad a secas que la bola sea blanca, la bola extraída sea blanca. Pero la pregunta es, ¿de qué depende que la bola sea blanca? Depende si la bola fue extraída de la urna 1, de la urna 2 o la urna 3. Aquí solamente se dice que se extrae una bola, pero no se sabe de dónde. Entonces hay un condicionamiento. ¿Te das cuenta? Yo primero, la urna existe y luego extraigo una bola. Entonces, en el fondo, ¿puedes aplicar el teorema de la probabilidad total? Sí, porque esto tú lo puedes plantear como la suma desde I igual 1 hasta 3 de la probabilidad que la bola blanca sea extraída de la urna U sub I por la probabilidad de la urna U sub I. Esa es entonces, eso es lo que dice el teorema de la probabilidad total.
la probabilidad de sacar una bola blanca depende de la urna sobre la cual fue extraída. Entonces, esta probabilidad si nosotros la sabemos, por ejemplo, esto va a tener tres términos. Imagínate el primer término, nos concentramos en la urna 1. Como no hay una proporción, digamos, de las urnas, cada urna tiene la misma... seleccionar una bola de la urna 1, 2 o 3 es equiprobable. Así que esta probabilidad es 1/3. ¿Y cuál es la probabilidad de extraer una bola blanca de la urna 1? Bueno, tenemos 2 bolas blancas y 2 bolas negras. Eso significa que va a ser 1/2. Más, si pasamos la urna 2, la probabilidad de seleccionar la urna es 1/3 también. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola blanca de acá? Tenemos 2 bolas blancas y una negra, o sea, tenemos 2/3. Más, esta probabilidad sigue siendo 1/3 de extraer la bola de la urna 3. ¿Y cuál es la probabilidad de la urna 3 obtener una bola blanca? Entonces, eso es 1/3. 1/4. Porque tenemos una blanca y 3 negras. Entonces, esa es la probabilidad. Esta probabilidad resulta ser 17 partido por 36. ¿Ok? Entonces, existe un diagrama que a los estudiantes les gusta mucho, en que refleja cómo es la jerarquía de los eventos. Este diagrama tiene que ver, por ejemplo, primero con las urnas. Tú pones aquí la urna 1, la urna 2 y la urna 3. Y después, para cada urna, tú tienes la bola extraída puede ser blanca o negra, la bola extraída puede ser blanca o negra, y la bola extraída puede ser blanca o negra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tienes de seleccionar una urna? 1/3. Porque no hay una preferencia. ¿Y cuál es la probabilidad que tienes de sacar la bola blanca? Bueno, la bola blanca en el primer caso es 1/2. Y en esta otra rama también es 1/2. En la segunda es 2/3. Entonces, para que sume 1 acá es 1/3. Y en la última es 1/4. Y entonces acá es 3/4. Entonces, la probabilidad, como la suma de las ramas, si tú te paras en una rama en particular, la probabilidad esa tiene que sumar 1. Esta probabilidad suma 1, suma 1, suma 1. Entonces, te das cuenta que cuando te preguntan cuál es la probabilidad de que la bola sea blanca, aquí queda explícito el hecho de que la bola blanca depende de cuál urna fue seleccionada. Entonces la bola blanca no es una probabilidad condicionada, pero sí depende del condicionamiento anterior. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esencialmente de manera heurística. Bueno, se multiplica 1/2 por 1/3, más 2/3 por 1/3, más 1/4 por 1/3. Y esa es la probabilidad de que la bola sea blanca. Consideraste todas las posibilidades. Por ejemplo, de acá tú podrías plantear, ¿cuál es la probabilidad que la bola extraída sea negra? En ese caso tienes que contar, pero por la otra rama. O sea, contamos S por S. O sea, nos queda 1/2 por 1/3, más 1/3 por 1/3, más 3/4 por 1/3. A ver, por la hoja negra, 1/2 por 1/3, 1/3 por 1/3 y 4/3, o sea, 3/4 por 1/3. Eso resulta ser 57 sobre 108. Entonces, te repito, el teorema de la probabilidad total nos ayuda cuando queremos calcular una probabilidad que no es condicional, pero existe un condicionamiento sobre el cual tenemos cierta información.